nos dice, tal vez tratando de buscar apariencia de santidad, de pureza, que en nada aprovecha realmente. Queremos someternos a lo que en verdad tú quieres que nosotros conozcamos. Así también, Señor, prepara siempre nuestro entendimiento, nuestras mentes para este proyecto que tenemos para iniciar, lo cual lo tengo muy dentro de mí, porque vamos a entrar en eso de tratar doctrinas que son temas conflictivos, temas a veces en los que tenemos que profundizar de una manera que a veces se nos hace difícil, porque nuestra tendencia es a no buscar nada que nos complique. Y si queremos tratar doctrinas, esto nos complicará un poco. Y tal vez será un tiempo tedioso en que algunos tal vez decidirán no llegar a la escuela dominical, tal vez, quién sabe. Pero eso lo dejamos en tus manos, Señor. Tú eres quien cuida de nuestros corazones y eres tú quien nos guarda. En tus manos estamos, Padre, para que seas tú quien nos guíe en este tiempo. Ayúdanos a ser fieles a ti, sobre todo, en todo lo que nosotros a partir de ahora queremos hacer. Guíanos y guárdanos. Cuida a los hermanos que aún están por llegar. En tus manos, Señor, nos colocamos para que seas tú nuestro director, cuidador y guiador en todo lo que hagamos. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén. Qué bueno que hoy podemos continuar con la programación directo. El domingo pasado no pudimos por fallos en lo que es la programación de la computadora, pero hoy esperamos que algunos puedan verlo todo completo, lo que lo pueden ver. No somos un grupo que estamos empeñados, ¿verdad?, como están los demás canales que hacen diversidades. Quién sabe si en algún momento nos proponemos hacer eso y comenzamos a introducir variedades en el canal, pero la verdad es que lo único que queremos es que por lo menos parte de nuestra congregación, lo que nos vienen y algunos puedan tener acceso a lo que aquí hacemos. Es un mundo muy amplio. Hay personas que son atractivas en estos medios y muchos van detrás de lo que les parece a ellos atractivo. Nosotros no somos, dentro de todo este núcleo de canales que hay, nosotros no somos un grupo muy atractivo, a veces somos muy extensos, a veces no decimos lo que las personas quieren escuchar, ni en la manera que las personas lo quieren escuchar. A eso se dedican preocupadamente muchas personas que abren un canal, ver qué es lo que a las personas les gusta, les atrae. Incluso se estudia eso, cómo tratar de atraer personas, eso algunos lo tienen que estudiar, porque no puedes abrir un canal para que la gente te entren. Bueno, pues nosotros estamos dentro de ese grupo de personas donde 2 o 3 entran, y tal vez como algunos entran y ven y se nos ven con lástima. No, nosotros no tenemos lástima, no tenemos problemas, porque queremos dejar esto en manos del Señor. No estamos detrás de esa deseo de hacer feligresía, ¿no?, y traer personas a nuestros canales. Y habiendo dicho eso, fuera de lugar, por cierto, lo admito, vamos a entrar al tema que hoy nos corresponde, y es hablar sobre el bautismo, que es un tema importantísimo. Y hoy vamos a entrar en ese párrafo 2, y no prometo leer todos los versos que tiene. Va a ser una tarea de ustedes, si tienen ese interés de poder entrar y analizar con tranquilidad, de ver si en verdad lo que este párrafo dice es cierto. Nosotros nos vamos a dedicar a ver algunos versos. Solo tiene un solo número, y todos son versos para hablar de qué, de que los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. ¿Sí ven? Tenemos que confirmar eso a la luz de la palabra de Dios. Yo me quiero bautizar. No puedo bautizarme porque sea un evento del momento, un evento llamativo, hay música, hay atracción, como aparte de nosotros nos ha tocado ver personas que dicen, y levanten la mano, ¿quién se quiere bautizar de los que están acá? Levanten la mano, y ahí detrás está la música, el movimiento, y muchos entran y dicen, yo quiero entrar, como si eso fuera algo realmente que tú lo puedes hacer por antojo, por emoción, porque te guste, porque se vea bonito. No, tú tienes en verdad que entender que tú estás haciendo un compromiso frente a Dios, y Dios conoce ese corazón tuyo, de que tú lo que quieres es testificar y decir, yo he conocido al Señor. Yo soy un hijo de Dios, Él ha entrado en mi vida. Él es dueño y Señor de todo mi ser. Diariamente lo percibo, lo vivo.
No me interesa lo que los demás puedan ver y entender. Yo sé que Cristo vive en mí. Esa convicción nada más la tienes tú. Y la debes tener tú. Y es una convicción que Dios la da a cada uno de sus hijos. No es algo que yo pueda entender. Lo que pasa en esa relación tuya con Dios, nada más la entiende tú y Dios. Y es ahí donde tú debes decir: Señor, en verdad soy un hijo tuyo, estoy contigo. Puedo yo dar abiertamente testimonio de que tú has entrado en mi corazón, de que tú eres mi Dios, mi Señor. Mi comportamiento, mis actividades, lo que yo hago, lo que yo pienso, son de un hijo de Dios. Hay muchas cosas que hay que analizar, porque tampoco podemos irnos a la ligera de que si tengo un problema de pecado y estoy batallando con eso, ya eso me descalifica como creyente, porque entonces diríamos que en vano murió Cristo, porque Cristo murió por ti, reconociendo que tú eras eso. De que Él te va cambiando, de que Él va transformando, eso es una realidad también. Dios va quitando cosas. Hermano, hay personas que han entrado a la vida cristiana y Dios ha entrado en ello, pero tienen un alto problema de pornografía. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Tú tienes ese problema, tú no eres creyente, no puedes. Espera que Dios trabaje en ti y para que tú puedas manifestar que eres un hijo de Dios. Dios te llamó así. Y Él va a trabajar contigo. Ahora, hay algo seguro: Dios lo va a quitar. Dios lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque quien va a trabajar en ti no eres tú, es Dios. Entonces tú vas a estar mirando ese progreso en tu vida. Es como le decíamos esta mañana, de que nosotros no somos quienes para decir a una persona que, por ejemplo, tenga una batalla con venir a la iglesia y decirle: esa persona no es creyente porque no tiene ánimo de venir a la iglesia. No podemos, porque Dios lo conoce y conoce ese corazón. Hay personas que incluso por cualquier cosa te dicen: ay, Señor, ¿por qué ir para la iglesia hoy? No quieren venir. Y tú no puedes decir: no son creyentes por eso. Es como, me acuerda siempre eso, como cuando tú ibas a la escuela, tenías que estudiar, y había unos días que tú decías: ¿quién inventó la escuela? ¿Por qué hay que ir hoy? A mí me pasaba eso. Pero había una necesidad de ir, porque si no, no pasabas de curso, no pasaba los exámenes porque no sabía de qué se hablaba, había una responsabilidad. El creyente a veces viene por esa responsabilidad y es lo que Dios utiliza, porque Dios puso una responsabilidad en ti. Hay un momento en que gloriosamente Dios dice: sentirás deseo, sentirás gozo, deseo de estar aquí en la iglesia, que tú sientes felicidad de haber venido. ¿Qué pasa cuando eso pasa? Valga la repetición, que tú debes venir ante el trono de la gracia y decir: Señor, gracias, hoy tengo un gozo tremendo de haber llegado. Dios va trabajando contigo, pero déjame decirte, puede ser que existan momentos en que, otra vez para la iglesia. Señor, me has abandonado, Señor, ¿por qué? Continúa, porque de esto se trata la vida cristiana, de una constante batalla con nosotros mismos, un pleito con nosotros mismos. A veces usamos aquí de broma, de que a veces hay personas que en la iglesia puede pasar, y se está nevando, van a llamar, ahorita llaman, y estamos tan contentos de que llamen. Cuando esa llamada llegue: Señor, gracias, ay, Señor, te di gracias por venir a la iglesia hoy, perdóname, Señor, también por eso, no nos damos cuenta que nos salió solito, ¿no? Pero es parte de esta batalla en la vida cristiana, mi hermano. Entiendan, la vida cristiana va a ser así mientras estemos. Ahora, da gracias al Señor con ese momento que tú tienes gozo. Y si tú tienes gozo de estar en la iglesia todos los días, gracias al Señor, porque esta es tu casa de oración. Ora por los hermanos que están en esa batalla. Ora por los hermanos que tienen una batalla con el problema de pornografía. Ora con los hermanos que tienen diversos tipos de batalla y de pecado. No dejan de ser creyentes. El problema está cuando yo veo eso como normal, porque eso lo hace el no creyente todos los días. Entonces yo me quiero bautizar, pero yo tengo que analizar mi vida
cuáles son mis batallas, cuáles son mis enfrentamientos, cuáles son las cosas que a mí me descalifican o no, qué me descalifica a mí, que me va ni me viene y para mí todo está bien. Y para mí ser creyente es una persona que cree en Dios y yo creo en Dios y eso me basta. Y Dios es mi Dios y Él está ahí. Es como si fuera algo rutinario cuando tú sientes que tú no tienes un compromiso con Dios. No, el creyente entiende que tiene un compromiso con Dios porque Él no vive para pecar. ¿Sí ve lo que es? Y Juan explica eso en su primera carta. El Hijo de Dios no peca, no vive para pecar porque no ama el pecado. Él se enfrenta y le duele el pecado, pero Él entiende que Él es un pecador y que su inclinación es a pecar. Ya dirán. Uy, agua, quisiera agua. ¿Quién tiene un poquito, una botita de agua, perdón? ¿Alguien me la puedo? Yo sé que Ivonne va a ir. Quizás es algo un poco del lugar lo que voy a preguntar, pero alguien me preguntó, le dirá ¿qué es lujuria? ¿Qué es lujuriar? Me dijo. Yo peco cuando por mi mente pasan lujurias. Yo me quedé como un poco en shock porque honestamente no supe qué responderle en cuanto a la lujuria. ¿Qué es lujuria? O sea, no saben lo que es exactamente. No, me quedé, le dije, no te voy a decir algo para aparentar aquí que yo sé de todo. Honestamente, déjame preguntar, porque sé que lujuria es que creo que es mucho, no es una sola cosa que significa. Y la persona me estaba preguntando, voy a hacer abiertamente, que cuando va a tener sexo con su esposo, ella le pasan lujurias por su cabeza. No, yo no me dio detalles de cuáles son las lujurias. Está relacionando eso únicamente con los atractivos sexuales, con todo lo que eso implica y lo que hay en su mente. Habría que preguntarle qué es lo que piensa, pero lujuria es todo deseo desordenado. Donde tú vas detrás de algo que a Dios no le agrada, pero que a ti sí. Y tú deseas algo que no esté de acuerdo con lo que Dios desea, pero tú vas ampliamente deseando eso, tú quieres eso. ¿Entiendes? Eso es en términos sencillos, pero el término tendríamos que sentarnos y hablarlo mucho más amplio. Pero en forma sencilla, lo que yo entiendo de lujuria, una persona lujuriosa, es que no le importa a Dios cuando Él tiene que satisfacer un deseo. ¿Entiendes? Quiere conocer del Señor, o sea, tiene una batalla, por eso me dice, es que no sé si estoy pecando, porque son cosas que pasan por su mente. Entonces, por eso es tan difícil la respuesta, a ver, es difícil. Sí. Bueno, a mí me pasa eso, que a veces no quiero cambiar el tema, como en cualquier situación. Me vienen unos pensamientos tan descabellados y digo yo, ay Dios mío, ¿cómo puedo yo? Ese pensamiento puede venir de mí cuando yo ni siquiera... O sea, si alguien me dijera, ay, mira, hay que hacer esto, yo juzgaría eso. Entonces yo misma juzgo a veces mis pensamientos que me vienen de la nada y digo, ha de ser porque para mí ella es una buena creyente, mamá. Entonces es ahí que no tenía respuesta. Y es el pecado de la carne que está en mí sin yo realmente querer pensar en eso. Tú lo has explicado bastante bien y eso realmente es la vida del creyente. Fue lo que acabamos de decir hace un momento. Nosotros vamos a tener que batallar toda nuestra vida con esas actitudes. El problema está cuando yo me voy libremente detrás de esos deseos lujuriosos. Yo lo maquino, ¿entiendes? Yo lo organizo. ¿Sí? Ay. ¿Qué puedo abrir yo? Aquí están todos queriendo hablar hoy. Allá, Valentina, sí, después Miguel. No. Pero parte de la definición de la lujuria dice que es un deseo excesivo, o sea, algo que se sale un poco de control. Pero también el creyente tiene que aprender a diferenciar cuáles son las tentaciones y la voz de Satanás, porque muchas veces ese pensamiento no viene necesariamente de ti, sino que el enemigo sabe y te conoce también. Y pone, porque sabe que tú tienes esa inclinación, pone esos pensamientos en tu cabeza. Y alguien lo ilustra de una forma que me parece muy gráfica, pero que se entiende bien.
Nadie puede evitar, ni el más puro de los creyentes, que un pájaro se posa en su cabeza, pero sí que haga un nido en ella. O sea, el pensamiento puede llegar, pero tú inmediatamente dices, te reprendo al enemigo, tú lo reprendes y comienzas a buscar la forma de tú distraer y sacar ese pensamiento, como dice un versículo de la Biblia, trayendo los pensamientos, ¿cómo es que dice? A Cristo, y cambiando ese pensamiento por algo santo, por la palabra, un versículo, por música. Busca la forma, porque ahí está la batalla, de tú no seguirle dando rienda a ese gusto tuyo y a ese pensamiento y poniéndolo más grande, disfrutando y haciendo más nido ahí en esa cabeza. Entonces es ahí donde está el problema y el pecado. No es en que el pensamiento llegó, sino que tú hiciste con el pensamiento ya en tu mente. Sí, yo no quiero entrar mucho en ese tema porque es un tema como de jueves, ¿no? Tú puedes hablar con tranquilidad y más ampliamente, no sé. Sí, porque ahí hay cosas que no quiero tocar ahora mismo con respecto a eso. Pero puedo dar un adelanto rápido así. Hay un problema serio si tú estás en ese momento pensando en otra persona que no es la que tienes ahí. ¿Entiendes? Y eso ya es un problema de pecado muy serio. Porque también eso es lujuria, es un deseo descontrolado, va más allá, como dice Valentina, excesivo, más allá de lo que tú realmente podrías decir, aquí no lo puedo controlar, pero tú lo reconoces. Entonces enfréntate a eso y dile que no a Satanás. No me dieron eso mejor, ya eso es muy delicado porque eso muchas veces causa mucha confusión y las relaciones a veces se quiebran. Entonces, yo la respuesta que le voy a dar, porque eso quedó ahí en Q, es que lujuria es todo pensamiento desordenado y que tú le des cabida en tu corazón y no tengas una lucha delante del Señor con ello. Y no todo tiene que tener una connotación sexual. No. Lujuria va más allá de simplemente la sexualidad. ¿Okay? Porque es un deseo descontrolado, más allá de lo que Dios te pide. Y tú vives en eso, y vives pensándolo, vives maquinándolo, lo maquinas constantemente, ya eso se convirtió en lujuria. Habrá muchas opiniones con respecto a eso, pero investiguen ustedes, yo también lo seguiré investigando, pero qué bueno que salió el tema, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí, me voy a bautizar, yo soy un verdadero creyente, es lo que interesa. Yo no puedo venir y bautizarme porque es una moda, yo quiero, ya yo tengo bastante tiempo asistiendo a la congregación y ya, oye, bautíceme, yo tengo que bautizar porque también quiero ser miembro de la iglesia. Estoy en una iglesia que si no me bautizo no me pueden hacer miembro. Bueno, pues yo quiero ser miembro de acá, o sea, tú me puedes engañar a mí, no hay problema, y a todos nosotros y verte como una persona creyente, pero tú, que lo vas a hacer. ¿Tú sabes con quién estás jugando? ¿Entiendes? Es ese compromiso, Señor, yo sí te creo. Que tú te acuestes y digas, Señor, eres mi Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer ese balance. No eres una persona que no tienes una batalla con el pecado. Pero eres una persona que reconoces el pecado y lo rechaza y te enfrentas a él. Entonces vamos bien. Y ahora te das cuenta sobre todo de que tú no puedes. Una de las características que yo digo de que una persona no ha conocido al Señor es cuando Él dice que yo puedo. No, yo voy a resolver ese problema. Cuando tú entiendes de que necesita de aquel que murió por ti, las cosas van caminando bien. Porque tú dices, yo no soy suficiente. Pero yo lo voy a resolver, eso no hay problema. Yo sé que eso yo me propongo, porque yo cuando me propongo una cosa la logro. Así tuvimos una persona aquí que decía eso constantemente. Yo no soy como ustedes piensan. Cuando yo me propongo que algo va a salir de mí, va a salir de mí. Y se hizo casi un amigo mío que le dije, bueno, tú estás negando a Dios. Él no entendió. ¿Por qué voy a estar negando a Dios? Aquí hay un error tremendo, me decía él. Y hay un error tremendo según tú, pero según Dios no. Porque de ser como tú dices, Cristo no tendría nada por qué venir.
Porque hay personas que son capaces de vencer todo mal y agradar a Dios. Entonces, ¿a qué venía Cristo? Por ese solo que era capaz, ese solo podría influenciar a otro con sus actitudes y su vida. Fíjese que nosotros podemos ayudar a otro con nuestro testimonio, pero finalmente quien tiene que hacer la obra es Dios. Ni la predicación de aquí, del púlpito, va a cambiar personas. Es Dios quien cambia a través de la predicación, pero es Él quien tiene que entrar en ese corazón y decirle, oye. Romanos 10, 17, que dice que Dios es quien pone el oír. Que es una parte importantísima que el sistema arminiano muchas veces no la entiende. Y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, Dios habla y tú oyes. ¿Comprende? Si Dios no pone en ti que ese oído se abra, nada va a pasar. Por eso es que hay veces que hay personas que dicen, yo no entendí nada de lo que dijeron ahí. Y hay otro que está allá arriba en las nubes, dice, wow, tremendo, Dios habló a mi vida. Y tú lo miras como, ¿y qué entendió? Yo soy más bruto que él. No, es que Dios, hay momentos en que quiere que tú escuches eso y lo entiendas. El predicador está llamado a decir lo que la palabra de Dios dice, no salirse de ahí para que Dios utilice esas palabras. Que esas palabras no sean de motivación. Esa no debe ser tu preocupación. Motivar, incentivar, animar. Eso no debe ser la preocupación de un pastor ni de un predicador, sino de que Dios trabaje a través de su palabra. Entonces debe estar seguro de que Dios está hablando a través de su palabra. Yo como creyente escucho esa palabra, mantengo mis batallas, mi lucha. Usted la va a tener, yo la voy a tener, todos la vamos a tener. No crea que usted ahora, por estar buscando de Dios y reconociendo, ya usted no va a tener ningún atractivo de nada. Van a estar ahí. Por eso es que el Señor Pablo le aconsejó a Timoteo, eres joven, Timoteo, y los jóvenes tienen muchas cosas con las cuales batallar y luchar. ¿Sabe cuál es mi consejo, Timoteo? Huye de ella. No le dijo, quédate, tú eres fuerte, tú vas a vencer, no hay problema. Esas son la teología de hoy en día. Huye, no te acerques. No, yo puedo estar donde sea porque yo soy una persona en el nombre de Jehová que tengo el poder para que nada me atraiga. Satanás no entra en mí. Juega con eso y te diré un cuentecito más tarde. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales en lugares muy delicados y que conocen una trayectoria mucho más amplia que la que tú conoces. Tú puedes tener 40, 50 años nada más, pero el mundo de las tinieblas tiene años y años mirando y viendo y conociendo. O sea, sus experiencias son mucho más grandes que las nuestras. Necesitamos de Dios para poder vencer todas las tentaciones de Satanás. Nosotros creemos que estamos luchando con el hombre, pero es con seres muy fuertes que solamente Dios lo puede controlar. ¿Sí ven? Entonces, una de las características del creyente, para decir, no es que él tenga ciertos problemas con lucha de pecado, sino de reconocer de que él no puede solo. Ahí hay ya un entendimiento muy grande. Yo sé que no puedo. Yo sé que no puedo. Mi hermano, yo me tengo que decir eso todos los días. Yo no sé si usted, todos los días, Señor, gracias por ti, porque yo sé que yo no puedo. Mateo 3. Wow, ese capítulo es largo. Es 1 al 12. 3, 1 al 12, pero vamos a leerlo. Porque nos vamos a pasar básicamente hoy. No le confío en nada, porque yo hablo mucho. Yo quería que leamos más versos que lo que yo pueda decir hoy. Y por eso vamos a leer Mateo 3, 1 al 12 y Marcos 1, 4 al 6. Esos dos versos para comenzar y después seguimos leyendo a ver cuáles versos más escogemos de acá.
Dígale Mateo 3, 1 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 3, 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, profesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje de la labor de Juan? Lo que Dios le ordenó hacer. Comenzar como Juan dice, llamar a esta población generación de víboras. Le está diciendo: ¿ustedes creen que son buenos? ¿Sí lo pueden ver? Ahí habían personas que tal vez según las apariencias estaban trabajando para que las demás personas le vieran como personas bondadosas, buenas, fieles, hacedores de la ley, preocupados por la ley. Pero ellos, y Juan se atrevió a decir, generación de víboras, tienen que arrepentirse. Lo que nos interesa aquí de este pasaje, porque hablamos la semana pasada de esto, acerca de lo que significaba ese bautismo de arrepentimiento según la labor de Juan y lo que él hizo, y cuando también dice en ese texto que dice: vendrá uno mayor que yo, que los bautizará no en agua, sino en el Espíritu de Dios y fuego, que significa purificación. O sea, habrá una purificación interna, un bautismo interno que hará el Espíritu de Dios en el corazón. Yo los bautizo para que ustedes entiendan de que si son seguidores de Dios, tiene que haber arrepentimiento. No se puede ser seguidor de Dios sin reconocer que yo soy una parte de esa generación de víbora, que yo soy un pecador, que yo soy esa víbora malvada. No es agradable, pero es la realidad. Si no lo dice la verdad, la gente no la entiende. Ese soy yo, porque todos los días vivo ofendiendo a Dios, y ustedes lo entienden. Tienen que venir, se quieren bautizar, tienen que entender de que ustedes necesitan arrepentimiento. Necesitan entender que son pecadores. Y esa es la idea de que Juan apareciera y en forma de bautismo, cosa que luego nosotros haríamos diciendo: yo me bautizo, así mismo como Juan me dijo que me tenía que bautizar, yo me bautizo entendiendo que en verdad yo soy un pecador, yo soy esa víbora de la cual Juan hablaba. Entonces, cuando el Señor viene y después de ese arrepentimiento bautiza mi corazón internamente y me hace su hijo. ¿Sí ven el orden? Yo lo bautizo, ustedes se arrepienten, aquí está lo visible, yo me he arrepentido. Ahora, cuando eso pasa, ya es porque el Señor ha entrado en mi corazón. Es otro tema. ¿Qué viene primero? Mi participación inicial, mi reconocimiento, y después el Señor entra. No, el Señor, antes de que eso pase, ya ha entrado en tu corazón. Lo que pasa es que Juan estaba narrando la parte visible. Ya tú has estado confiando en el Cordero de Dios. Por eso es que él dice: ustedes se han bautizado, ¿saben qué? Yo le presento ahora, aquí, en este tiempo tan glorioso, tan solemne, al Cordero de Dios.
Él es quien les hizo que ustedes se bautizaran. Es posible que allí existieran personas que no estaban reconociendo a Cristo, como siempre pasa, que no lo hacen de corazón, no se han bautizado realmente, entendiendo de que ellos son hijos de Dios transformados. Pero dicen, yo no sé cómo ustedes lo han hecho, pero en verdad si ustedes se han arrepentido es porque ya el Cordero de Dios, Él te lo ha reconocido. Porque el único que puede perdonar los pecados y salvarle es este Cordero. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que allí estaba ocurriendo era el evangelio puro al mundo, lo que en verdad se necesitaba entender, la humanidad completa. No había bondad en el hombre, todos somos víboras. No podemos decir de que Juan estaba hablando allí a una parte, porque eran personas de diferentes lugares, si lo pueden ver, que estaban allí reunidos. Dice, aquí no hay uno más bueno que otros. Ustedes son una generación de víboras. Qué atrevido es Juan. Tal vez Juan ni siquiera supo por qué dijo aquellas palabras, digo yo. Y le salen y las dicen. Y sin miedo y sin temor. Ahora les tocaría a ellos pensarla y razonarla, como les toca a cada quien razonar. ¿Yo quién soy frente a Dios? ¿Qué reconozco yo delante de Dios? Allá, Luis. El punto que estamos tratando habla claro sobre lo que estamos leyendo en Mateo, pues dice arrepentimiento, porque él estaba hablando a los fariseos, ¿no verdad? Pero dice y fe a los saduceos, que decían que no hay resurrección. Las dos, ese texto que dice lo que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe. Y eso, cuando tú no te arrepientes de que Cristo es el Salvador y no tienes fe de que sí vamos a resucitar junto con Él, entonces de nada te vale si tú no tienes eso para bautizarte. Entonces eso fue lo que Juan le dijo, porque venían fariseos y saduceos ahí, dice el texto. Todo el mundo. Si puedes notar el verso de que también si estaban ellos incluidos ahí, y ellos eran los maestros, y a lo que más le tocaba era a ellos esa parte, porque yo siendo yo maestro y quien enseñaba la ley y que no entendiera de que yo también necesitaba de tener arrepentimiento es mucho. Entonces los que estaban ahí, que se fueron a bautizar, dice, pero si ellos también, era como si tú te hicieras la pregunta, también ellos que son nuestros maestros, pero si tú ves el verso, venían de diferentes lugares, personas al bautismo de Juan, de diferentes sitios a bautizarse, y ellos no eran los únicos que necesitaban arrepentimiento, también los que estaban ahí como maestros. ¿Sí ven? Y ese es el énfasis en el pasaje. Ellos no podían entender de que ellos también necesitaban venir y bautizarse y arrepentirse. Claro que ellos no se bautizaban con Juan, no querían, porque no lo consideraban. Ellos eran personas muy fieles a su ley. Y eso es realmente algo que nosotros debemos analizar cada vez que nosotros leemos un texto. Por ejemplo, Marcos 1, 4 al 6 nos sigue diciendo más. Muy bueno la participación de ustedes, gracias hermanos. Marcos 1, 4 al 6, ¿qué nos dice? Amén. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langosta y miel silvestre. Marco va más directo y dice por qué Juan estaba bautizando. Dice, ¿para qué? Arrepentimiento, y al arrepentirte, ¿qué pasaba? Perdón de pecados. ¿Cierto? Hay perdón de pecado cuando hay arrepentimiento. Porque ya yo reconocí quién sois. Yo sé quién soy yo. Reconozco mi insuficiencia. Sé por qué tengo que arrepentirme. No hay una razón para que tú digas de qué arrepentirme. Yo me acuerdo que tenía unos vecinos que veían que nosotros íbamos a la iglesia como familia, íbamos siempre, todos. Y decían, ¿qué tienen que ir a la iglesia? Y nosotros le predicábamos a ellos y les decíamos que tenían que venir al Señor y arrepentirse. Y lo que ellos decían, pero ¿de qué tenemos nosotros que arrepentirnos?
si nosotros lo único que sabemos es hacer bien a los demás? Si nosotros a quien necesita y podemos, ahí estamos. Ellos no veían necesidad de arrepentimiento. ¿Sabe cuándo eso pasa? Cuando tú no ves una razón de arrepentimiento. Porque tú comenzaste a creer que eres bueno. Has visto tus acciones y tú mides tu bondad por tus buenas acciones. Nunca te has preguntado en cómo eso puede alcanzar a que Dios te mire. Porque tú dices, si yo me porto diferente a los demás, no tengo necesidad de arrepentimiento porque no tengo ninguna maldad. Y yo me pregunto, yo no soy una persona que he matado a nadie, no le deseo un mal a nadie, no sé guardar rencor, y eso puede suceder, hay personas así. Aún eso no te califica a ti como una persona que ya tienes acceso al cielo. Eso era lo que enseñaban los saduceos y los fariseos, de una manera o de otra. De que por tus acciones tú te ganas el cielo. No hay manera de ganarse el cielo por nuestras acciones. Son cosas que tú haces porque eres creyente y manifiestan que tú eres un hijo de Dios, que por encima de los demás te permite hacer cosas, pero aún así tú dices, Señor, nada he hecho. Es muy poco lo que he hecho. Lo más grande que tú puedas hacer aquí, tú mismo entiendes de que no. Eso no es lo mejor. Tengo que continuar adelante, tengo que aún ser más eficaz en el reino de Dios, porque tú siempre crees que tienes que hacer más y que lo que has hecho hasta ahora es muy poco. Por eso que una vez decíamos y enseñamos esta congregación, mi hermano, algo que debe dar luz a la vida de la persona de que hemos conocido al Señor, es cuando tú encuentras a una persona que dice ser creyente reclamando reconocimiento. Porque al Hijo de Dios no le importan los reconocimientos. Él se goza cuando alguien lo reconoce, pero Él no lo exige, porque no lo sabe hacer. No lo sabe hacer. Porque cada vez que le quiere salir de su corazón dice, uy, pero ¿y cómo? ¿Y cómo puedo? Y les digo a los hermanos, es bueno que alguien que se para a predicar y alguien que enseñe y que trabaja en la obra del Señor, ustedes lo reconozcan y le digan para que Él se goce. Y ese creyente se va a gozar con lo que ustedes realmente reconocen, pero Él no estará esperando eso de ustedes. Él nunca le va a decir, ya era hora. ¿Sabes? Todas las cosas que yo he hecho aquí nunca la veían. No, todos los méritos, los reconocimientos, lo dan, que se lo den a quien sea. Él no está preocupado por eso, porque es que Dios ya ha estado haciendo una labor en él. Cuando tú te sientes de esa manera, de que a ti no te interesan los reconocimientos, dices, Señor, tú has estado trabajando en mí. Porque de verdad, aquí un hijo de Dios, mi hermano, Él le va nada que tú lo reconozcas o no. Le da gozo porque es un ser humano. Porque dice, bueno, mi trabajo, wow, qué bien, tremendo. Pero no lo sabe exigir. Es que Él no lo está exigiendo. Él te va a tratar igual si tú le das mérito a otro y no a Él. A Él no le interesa eso. Porque Satanás trabaja muchas veces de esa manera. Él sabe que tú mismo sabes que ha hecho tal vez más que alguien. Vamos a ponerlo de esa manera muy humana. Y hay otro que ha hecho menos. Y va la persona que tú esperas que te diga por lo menos algo, va y dice, wow, a la otra persona lo que hiciste, dice, y tú dices, pero ven aquí, ¿cuándo fue que nos reconoció? Porque yo he hecho mucho más que eso. No, ¿sabes qué? Tú te vas a unir a él sin darte cuenta. Dice, no, es verdad que lo que el hermano ha hecho es tremendo. Eso. Tú no te das cuenta que lo estás haciendo juntamente con él. Cuando otro podría decir, pero mira, él también ha hecho eso. Dice, sí también, sí, pero él no está esperando eso. Porque Dios ha estado trabajando tan eficazmente en él, que él no está buscando mérito, porque él sabe que todo lo que ha hecho, aún así, él no gana el cielo. ¿Sí se entiende? Entonces, es para perdón de mis pecados. Reconocer que yo soy pecador, que yo necesito ser perdonado. No es que yo no necesito porque yo soy fulano de tal. No es que seas tú quien seas, necesitas arrepentirte. Esa es la realidad que el Señor presenta acá. Hechos 2:37. Saltamos unos cuantos versos. Hechos 2:37 al 41.
¿Quién lo tiene? Vamos a ver qué encontramos ahí. Hechos 2, 37 al 41. Entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Sigo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primeramente, ¿qué le dijeron? Arrepentidos. Y luego de eso, ¿qué va a pasar? Bautícese. ¿Se entiende? Hay un reconocimiento interno. Yo sé quién soy. Esa es la clave de todo. Yo sé quién soy. No dejes de reconocer quién eres. No puede, es que no hay manera de tú venir: Señor, aquí está tu hijo predilecto. Por eso es que yo lo voy a testificar al mundo, porque yo soy tu hijo especial. El Señor te va a decir: ¿para qué te vas a bautizar si tú no has reconocido que me necesitas a mí? Es el orden. Y es lo que pasa en los bautismos de motivación. Sin arrepentirse. ¿Quién se quiere bautizar? Se bautiza, pero no se han arrepentido. Entonces, dicen, no, que él, ¿cómo le dicen? Él aceptó y él profesó ahí, pero no hubo el proceso que el Señor manda. Tú tienes que tener el conocimiento de que el Señor es el Salvador de tus pecados, y confesarlo y venir al Señor y aceptarlo a través del bautismo para algo público, pero ya está interno en ti. Yo no quiero, por ejemplo, ser extremista en esto. Saben que con esta grande campaña de los 70 y los 80, con el levantar las manos, y ya tú levantabas las manos y eras salvo, y venir y pasar al púlpito y una oración y tú eras salvo, asegurar que eso era una persona que ya se había convertido al Señor era un error. Pero tampoco podemos ser extremistas en que dentro de toda esa multitud de personas que se levantaban ahí, alguien al levantar la mano sí había sido un creyente, porque Dios trabaja de esa manera. Pero tú no puedes asegurar que por haber hecho esa acción ya son hijos de Dios. ¿Se entiende? Que eran los errores. Y hay declaraciones ahí ya por reconocimiento de que en tal campaña 10,000 personas reconocieron al Señor. ¿Cómo tú puedes saber eso? Porque levantaron las manos y se pararon al frente y fueron dando vueltas. Mi hermano, el venir al púlpito no es nada malo. Nosotros podemos hacer eso y venir a un reconocimiento de pecado, y eso es bueno. Eso trae realmente gozo a la iglesia, ver que cada quien muchas veces reconozca quién es. Eso podemos hacerlo aquí en cualquier momento, pero yo no puedo decir de que todos los que se han parado ahí en verdad ya son regenerados y salvados, porque quien conoce eso es Dios, porque la relación es muy estrecha únicamente entre Dios. Nosotros sí podemos ser confundidos. ¿Cómo podemos orar por lo que se paran en el púlpito y levantan las manos? Señor, que en tu misericordia tú salve por lo menos a uno. Eso no lo decían, porque eso no tenía fuerza en esas grandes campañas. Decir por lo menos a uno, podías ofender a los que levantaron las manos. Y si esa persona se ofende, es porque aún no ha conocido lo que implica el Evangelio. Pero aquel que ha entendido lo que es el Evangelio, él va a decir: Señor, yo quiero ser uno de esos, unos de los que hablaba el predicador. Salva mi alma, salva mi corazón de las atracciones al pecado, porque yo no puedo por mí mismo. Es una súplica a Dios lo que va a hacer esa persona que levantó la mano. Está diciendo: yo quiero que Dios lo haga en mí. Por eso dije que dentro de todo ese grupo puede existir, y existieron, personas que en verdad sí estaban dispuestas a dar su corazón a Dios. Dios trabajó en ese momento. Yo soy de lo que no descalifico los llamados desde el púlpito, pero siempre reconociendo de que si alguien se para aquí, esa persona será responsable de si en verdad él en ese momento ha reconocido
que él no puede salvarse por él mismo. Y de que esa oración que se hará desde el púlpito no será la que le va a salvar. ¿Sí entienden cuál es el asunto? Porque muchos se levantan y se paran confiando en que la oración del pastor le va a salvar. Porque tal vez la predicación fue muy emotiva y llena de miedo, de temor, de lo que pasará, que el infierno, dice, yo no quiero ser ese, yo quiero pasar. Dice, la oración del pastor hoy me salvará. No. Porque viniste por miedo y al salir de ahí ese miedo se te va a ir otra vez por todas las atracciones de pecado y tú seguirás igual. Primeramente es reconocer que tú eres un pecador y no puedes salvarte por ti mismo. Acá, Miguel. En estos días estaba escuchando un sermón y precisamente estaban hablando de ese tema del bautismo. Y el pastor estaba diciendo que entrevistaban a dos pastores que en los 70, 80, 90 hacían campañas que iban más de 20,000, 50,000 personas. Y le hicieron la pregunta, a uno de ellos le dijeron, ¿cuántas personas de las que se levantaron, se bautizaron en ese momento, todavía asisten a tu iglesia? Y dijo uno de ellos que lastimosamente el 10% de los que se habían recibido al Señor nada más daban fruto. Sí. Entonces dio dos nombres, pero sí me acuerdo del secreto que dijeron de Billy Graham. Billy Graham era uno de los más grandes. Entonces dice, a él también le hicieron la misma pregunta y también dijo él que lastimosamente de esas 10,000 personas que se levantaron, solo el 5% todavía estaban asistiendo a la iglesia y eran bautizados. Entonces dijo él, imagínate 10,000 personas levantarse, decir que yo creo en el Señor, yo me bautizo, y solo el 5% todavía me mantiene esa lucha ahí de seguir los caminos del Señor. O sea, que es un número muy demasiado. Lo que es un indicativo de que siempre es Dios quien hace la obra. No somos nosotros, y eso se va a conocer por sus frutos, por su vida, ¿no? Yo no puedo declarar a alguien creyente porque haya levantado la mano o porque yo haya orado por esa persona, ¿no? Hermano, es una súplica constante donde la persona que escucha la palabra de Dios tiene que vivir suplicando, Señor, yo necesito ser uno de tus hijos. Y en esa súplica tú debes entonces decirte a ti mismo, ¿quién soy yo delante de Dios? Y si tú registras que tú dices, bueno, yo no soy tan mala persona, soy tan diferente a los demás, he visto tantas acciones, la persona, ay Señor, gracias por no hacerme como los demás. Acuérdate del fariseo, ¿no? Del publicano, ¿verdad? Yo no soy como aquel, no, mira, yo soy diferente. Tú no te puedes presentar a Dios de esa manera. Cada vez que tú vas ante Dios, tú dices, yo soy el peor de los pecadores. El Hijo de Dios, que has conocido al Señor, ¿sabe lo que Él piensa cuando viene ante Dios? De que Él es el único que peca en el mundo, de que todos los demás están bien menos Él. Eso es extraño, porque Él no está pensando en aquel ni en este. No, yo, delante de Dios, ¿quién soy? Esa es la obra que Dios hace en ti, que tú constantemente te sientas dependiente de Dios, de que nada de lo que tú haces o emprendas, tú realmente lo haces por ti mismo, sino a través de Dios. Primera de Pedro 3:21, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 3:21. Y alguien, ese pasaje de Jeremías también que quiero leerlo, Jeremías 31 al 34, Primera de Pedro 3:21, seguido de el que lo tenga, Jeremías 31 al 34. ¿Quién tiene ese verso de Primera de Pedro 3:21? Amén. Primera de Pedro 3:21. Y correspondiendo a esto, ¿el bautismo ahora os salva? No, quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Wow. Para los que creen que el bautismo regenera. ¿Lo puede leer otra vez? Correspondiendo a esto, ¿el bautizo ahora os salva? No, quitando la suciedad de la carne, sino como petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Wow. Todo es mirando al cielo. Señor, yo me voy a bautizar, pero esto no es lo que cuando esa agua me toque va a tener una influencia en mí que yo no voy a poder evitar y me va a cambiar. No.
tengo primeramente que mirar quién es el que me ha salvado. Yo veo quién es el que puede hacerlo. Y yo quiero testificar de que eso está pasando en mi vida, de que eso está sucediendo en mi vida. Y para mí esas son las cosas que yo debo de ver cuando voy a bautizar a un niño y que me causa tantos problemas, porque ¿cómo es posible que una persona, nosotros creamos que si la bautizamos ya pertenece al pueblo de Dios? Cuando me la explican de que no es como el pueblo de Israel, que por la circuncisión pertenecían a Dios, puedo entender eso. Es como que tú eres el hijo del padre que sí ha conocido al Señor, y que tu hijo, porque tú eres un hijo de Dios, también está asistiendo a esa comunidad, pero él más luego tendrá una responsabilidad. De esa manera me lo explicaron y yo podía entender de que sí, eso es un deseo más que una realidad, ¿entienden? Yo deseo que mi hijo sea parte del pueblo de Dios, pero en un momento dado de su vida, él tendrá que decir: yo soy una persona que reconozco que soy pecador y que tengo que dar testimonio, y que lo que mis padres hicieron para que yo en verdad perteneciera a este lugar, yo quiero tener ese convencimiento, esa convicción de que yo pertenezco a ese pueblo de Dios. Y hoy me paro aquí con ese bautismo que hicieron conmigo de niño. Yo quiero testificar que en verdad yo pertenezco a Cristo y Él es mi Salvador. En ese sentido yo acepto ese bautismo. Pero el bautismo siempre tendrá que tener a la larga un reconocimiento de quién yo soy, porque yo me bauticé. Ahora, yo no puedo decir: yo fui bautizado desde niño, por lo tanto yo pertenezco a Dios, yo fui regenerado y a Dios me tiene apuntado en el cielo porque mis padres me bautizaron, que es el bautismo católico. Porque el bautismo católico te hace a ti un candidato, no para ir directamente al infierno, sino para pasar por un proceso. Tú te bautizaste con nosotros, entonces cuando un niño, perfecto, no hay problema. Tú lo que va a pasar es que vas a ir al purgatorio. Y allí puede durar un tiempo indeterminado. Y ahí hay unas doctrinas increíbles que son por invento, que nadie sabe dónde las sacaron, pero ahí están. Porque lo hicieron simplemente para ganar gente, para ganar personas. Y no tiene ningún sentido. El bautismo siempre será simplemente un reconocimiento de lo que Dios ya ha hecho en mi vida. Jeremías 31 al 34, ¿quién lo tiene? Ok. He aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. A todo lo que hemos dicho, este pasaje es importantísimo, porque lo que está haciendo es resaltar la obra de Dios en aquellos que Él reconoce como su Dios. Usted le puede dar la vuelta a este texto como usted quiera, y lo que está diciendo: yo lo haré. Mi ley va a brillar dentro de ellos. Van a conocer quién soy yo. Van a ser escritas en sus corazones. Y hay otra parte que dice, en Ezequiel dice que Dios realmente va a dar un corazón de carne en vez de piedra. Lo que se está haciendo aquí es resaltar de que no hay obra posible
del hombre que satisfaga a Dios. Es Él quien tiene que hacerla. Habrá un pacto. Yo hago este pacto de que soy yo quien lo haré. Ahora, ¿dónde tú vas a encontrar un pacto donde diga que el hombre tiene una responsabilidad, él de hacerla, para que sea válida? No, es Dios quien pone incluso la responsabilidad que tú tienes de venir a Él. ¿Sí se entiende? Yo soy responsable hoy porque Dios quiso que yo fuera responsable. Ese es punto. Eso es, tú vas a encontrar eso en la Escritura. Porque tú decir, yo tuve que tomar la iniciativa para que Dios trabaje en mí, es como si Dios estuviera esperando por ti. Y Dios no está esperando por ti para salvarte. Dice, yo lo haré y yo me comprometo en manera de pacto de hacer eso. ¿Sí lo están mirando, hermanos? Yo lo voy a hacer. Él no dice aquí, dice, yo voy a hacer mi parte y si el pueblo no lo entiende, entonces yo no podré hacer nada por ustedes. Él está diciendo que yo lo haré, pero Él no estará buscando personas buenas. ¿Quién es el mejor aquí? ¿Quiénes son los que mejores se han comportado? Entonces en esto yo voy a hacer la obra. No dice, yo lo haré. Y no dice a quién es, sino a quien Él quiera. ¿Sí lo pueden ver? Y eso es lo que hay que ver en ese texto. No hay de otra en la Escritura. Todo el tiempo es Dios trabajando, haciendo la obra. Él es quien la hace. Y cuando tú reconoces de que Dios es quien hace en mí todo lo que realmente yo soy, entonces tú estás ahora diciendo, yo estoy calificado para venir ante Dios y dar testimonio, porque yo sé que quien ha hecho esta obra ha sido Dios en mí. Quien ha puesto este deseo, este gozo en mí, es el Señor, no yo. Hermano, eso es todo en la Escritura. Por el amor de Dios, no vean otras cosas porque no la van a encontrar en la Escritura. Lo demás será un esfuerzo por darle participación al hombre. Y la Escritura no te da la oportunidad de que tú le des una participación al hombre. La única participación que el hombre tiene es la de reconocer que él es un pecador. Ahí yo participo. Esa es mi participación. Yo soy un pecador. Entonces Dios ya trabajó en ti para que eso pase. ¿Por qué? Porque tu ley, la ley de Él en ese corazón tuyo, va a trabajar. Va a ver quién eres. Él lo va a hacer. Y el corazón de piedra lo tienen todos desde que nacen. Nadie nace con un corazón para decir, ese niño nació, que eso es buscar de Dios. Bueno, si así nació es porque Dios le cambió el corazón desde que nació. Porque Él no se lo cambió solo. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que entender. El último pasaje, Mateo 21, 43. ¿Quién lo tiene? Dígame para que Miguel lo ponga. 43. ¿Lo leo? Ajá. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué usted puede ver ahí? Entonces aquí hay un problema de pérdida de salvación, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la declaración acá? Tú que te crees salvo, que te crees puro por tus méritos, que te crees que perteneces al reino de Dios, te darás cuenta de que nunca lo tuviste. ¿Y quiénes serán eso? Los que den frutos. Aquellos que no están detrás de frutos incluso, simplemente lo darán. El que anda detrás de dar fruto, yo tengo que dar fruto, está confiando en Él. Es aquel que solamente dice, Señor, haz tu obra en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Ese corazón tuyo se enciende, tiene deseo de buscar de Dios.
Tú no tienes que motivarlo al fuego, a ver al Espíritu Santo obrando en ti y crearte un ambiente que te lleve hasta ahí. No, Dios no necesita eso. ¿Cómo se apareció Dios a Isaías para incentivarlo a ir y predicar a las personas? Dios podía llegar, ¡oh, aquí llegué Isaías, este soy yo! A Jeremías, yo soy el grande, y él, ¡wow, aquí sí que hay poder! No, suavecito. Isaías sintió la presencia de Dios. Porque Dios actúa no como nosotros queremos. No es lo que yo creo, sino lo que Dios cree. Porque nada es hecho por nosotros. Yo no puedo provocar cosas para que yo me incentive. El único que incentiva ese corazón tuyo muerto por delitos y pecados es el Espíritu de Dios. El único que salva es Él. El único que te revive es Él. Y lo hace de tantas maneras. Hay veces que el Señor quiere que tú llegues con una alegría hasta allá, hasta el tope, gozoso en el Señor. Tuviste un día magnífico, un día tan cerca del Señor, y pasaron varias cosas que tú digas, bueno, nada, como si dijeran, todo me resbala, Dios es mi Dios, Él es mi Señor. Y tú llegas a la iglesia así, contentísimo, y te sientas al lado de alguien que también es creyente, pero hoy no vino con ese espíritu. ¿Y sabe cómo Él te va a mirar? ¿Y qué le pasa a este? ¿Qué tiene? Nada te va a frenar, porque tú llegaste con el gozo del Señor. Y no fue algo que tú provocaste a hacer. Dios, por alguna razón, quiso que tú estuvieras así. Y vas a ayudar a otros que están alrededor tuyo a que también se motiven y se incentiven. Ni siquiera es con una palabra explosiva que tú pares y digas aquí, gloria al Señor, aleluya. Los hermanos van a decir, ay, qué bueno, vino con ánimo. Pero yo no, ¿qué ánimo tiene el hermano? Tremendo. No, tú no vas a explotar por eso. Si el Señor no trabaja en ti, no va a pasar nada. Todo el tiempo tenemos que entender que dependemos del Señor. Si tú sientes gozo cantando las canciones, si tú sientes gozo en buscar de Dios, en estar en el templo, eso es algo que tú dices, Señor, gracias. Porque yo soy el peor de los hombres y tú me tienes a mí aquí con este gozo hoy. No necesité de una banda, no necesité de una persona con un carisma detrás del púlpito capaz de influenciar en mí, no necesité nada, te necesité a ti. A ti, nada más. Solamente a Él. Así vive el creyente. No depende de nada de lo que el hombre haya creado. Depende de Cristo. Debido a las muchas maneras y formas creadas por el hombre para incentivar a los demás, es que hemos logrado llenar las iglesias de incrédulos, de personas que luego viven en ansiedades, porque ellos, a pesar de estar ahí en la iglesia, ellos saben que no han conocido al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque el convencimiento eres tú y Dios, es Él quien lo hace. Eres tú quien lo sabe. Más nadie. Solamente Dios sabe lo que hace. Más nadie va a adivinar por ti. Me da mucha tristeza cuando veo personas a veces fabricando emociones para que los demás vean que ellos son puros. No se puede. Deja que Dios trabaje. Porque a la larga, tú sí sabes quién eres. Tú sí sabes quién eres. Pues es bien claro, ¿verdad? Por la Escritura nos dice que el ser humano, después de la caída, estamos muertos ante Dios, hubo una separación. Dice la palabra de Dios que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos borrar eso. Y con eso comprobamos que si no hay una vida, una intervención de Dios en nuestras vidas,
el ser humano no puede hacer nada para acercarse a Dios. Cuando Juan el Bautista bautizaba, decía que venían muchos de la provincia, decía ahí, de Jerusalén, y venían muchos saduceos y muchos fariseos, dice la escritura, lo que acaba de leer la hermana, y vemos cómo ellos se bautizaron, pero cuando crucificaron a Cristo ellos lo negaron. Entonces eso no garantiza que ellos eran hijos de Dios. Cuando los sacerdotes principales se enfrentaron con Cristo directamente cuando Él hacía señales, le preguntaron que con qué autoridad hacía eso. Pero Cristo nunca les quiso responder y les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde viene? ¿Viene del cielo o es de la tierra? Y ellos dijeron, si decimos que viene del cielo, así, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que es de la tierra, el pueblo se nos va a echar encima y no nos va a creer. Porque ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, según las escrituras, ya eran hijos de Dios. Entonces el bautizarse una persona, eso no garantiza que una persona es hija de Dios. Tiene que ser una intervención divina. Nada más. Tiene que ser así como leyó la hermana Adriana también el pasaje de Jeremías, que es bien importante también saber el nuevo pacto, ¿verdad? Y que también está en Ezequiel capítulo 36. Entonces, realmente los que a nosotros se nos ha, por decirlo así, que Dios nos lo ha revelado y que realmente sabemos que somos hijos de Dios, es por su intervención divina y por su espíritu. Nada más voy a leer este versículo y ya termino. Es Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Con eso termino. Y cortar, el último pasaje que hemos leído, es necesario que usted entienda que cuando se habla de cortar, cuando tú cortas una rama de un árbol, tú no la puedes injertar de nuevo, ¿no? Está diciendo sin oportunidad. Ese es el asunto. O sea, la vida cristiana no es yo hoy entro, mañana salgo, yo hoy entro, mañana salgo. No. Te está diciendo con ese texto, no hay. Cuando estás cortado del reino, estás cortado del reino. Eso va a pasar así. Yo no puedo decirle a Dios por qué lo hace de esa manera. Yo no puedo. Yo quisiera que Dios hiciera las cosas de otra manera. ¿Qué quisiéramos todos nosotros? Que nadie en este mundo se perdiera. Pero yo puedo decir que Dios es malo por eso. Eso lo dice el inconverso. ¿Pero por qué lo dice? Porque él quiere ver a Dios como malo y ya tiene un problema de pecado. Porque Dios es justo en todos sus caminos. Y si yo no reconozco a Dios como el justo en todos sus caminos, entonces porque hay un problema en mi corazón y en mi acercamiento a Dios. Es venir a Dios por una obra que Él hace en mí, donde Él me transforma para que yo entienda quién es Él. Dios es el único que hace posible que yo entienda quién es Él. Y cuando yo entiendo eso, ya yo dejé de preocuparme por si soy elegido o no soy elegido. Yo solamente doy gracias a Dios porque soy aquí y voy a seguir predicando el Evangelio. Porque el verdadero creyente no es aquel que dice, yo soy salvo, yo puedo hacer lo que yo quiera ya porque ya Dios me salvó. No, Dios nunca te salvó. Porque Dios es el que salva. En su corazón lo que nace es hacer la obra de Dios. Y lo hace no por mérito ni buscando nada. Además, Él siempre cree que Él no está haciendo nada.
siempre cree que eres el peor de los discípulos. Exacto. Siempre lo va a creer, siempre. Y va a creer y va a vivir en esa ansiedad, si se le puede llamar así. Señor, ayúdame a hacer más para tu obra. Y los demás pueden ver, pero es que él está de lleno en la obra del Señor, está involucrado profundamente. Dice, y él va a estar, no, Señor, yo soy peor que todo, el que menos hace. Dale gloria al Señor cuando tú entiendas eso. Esa es la realidad, porque así es como Dios trabaja. Vamos a orar, hermanos.